Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más de Criterios en este 19 de diciembre. Gracias por sintonizarnos una semana más, como siempre, para analizar esos temas importantes de nación. Y es que como ya vamos terminando el año, es altamente imperativo analizar políticamente cómo estuvo este 2025. Podríamos pensar de que hubo muchísimas cosas que lograron mejorar. Nos hemos estancado, hemos retrocedido en algunos criterios. Bueno, eso y más lo estaremos analizando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando de nuestro analista, el antropólogo Marvin Aguilar. ¿Qué tal, Marvin? Buenas noches una vez más. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto de estar con la audiencia de Canal 8 en el último programa, ¿no? de este año. Con Marvin, ¿no? No, de este año. Desde luego. Espero, ¿no? Entonces, no, claro, y nosotros le deseamos la mejor de la suerte y el mejor del caso, que pues, ahí no lo cuiden. Entonces vamos entrando con ese primer punto en comparativa con el 2024, este 2025 se dieron muchísimas sorpresas, se dieron las cosas que se esperaban desde el año pasado. ¿Hubo algo que nos sorprendiera, Marvin? Bueno, yo puedo destacar dos, digamos, por decirlo así, dos grandes sucesos, ¿no? En el año, que tienen que ver, uno, con las reformas constitucionales que se han hecho, que son importantes dentro de todos los eventos políticos que han habido en El Salvador, porque estas reformas se han hecho para consolidar en el poder a Nayib Bukele para siempre. O sea, hoy nos ha quedado claro que él piensa quedarse en el poder para siempre. ¿Ya no es democrático el asunto? No, porque desde el hecho de construir una vivienda presidencial en Los Sueños, a 2 cuadras o a la par de la casa de donde él vive, te está diciendo, ¿verdad?, que ahí se va a quedar por mucho tiempo. Entonces, desde el hecho de eliminar la segunda ronda, ampliar el periodo presidencial, anular una votación, que es la que él fue electo para 5 años y lo reduce a 3 y amplía a 6, amplía los términos de diputados y alcaldes para siempre que la elección sea de él, y él arropa, acobija a los diputados, a sus malos diputados y sus malos alcaldes, te está dando la señal clarísima de que él no piensa irse del poder en largo tiempo. Entonces, eso obviamente es una deriva antidemocrática, es una deriva autoritaria, que es como en la modernidad se le llama a las dictaduras, ¿verdad? Entonces, ese es para mí el fenómeno político más importante del año. Las reformas constitucionales que prácticamente violan la misma Constitución sin cambiarla. Sin arreglar, por ejemplo, el tema del derecho a la insurrección, que dice que cuando se viole la alternancia, ¿verdad?, en el poder, es obligación irse a la insurrección. Ese artículo ahí está y él no lo ha quitado, ¿verdad? Y sin embargo tiene una persecución política contra opositores que medio los haya mal parqueados y los mete presos. Entonces, eso para mí sería eso a nivel nacional. Y hay otro que tiene que ver con lo nacional, pero que trasciende, digámoslo, a la geopolítica, al hemisferio, que es el auge de las ultraderechas, de las malas derechas. En todo el continente. En todo el continente. Empezando con la figura más destacable, que de él se desparrama toda esa corriente fascista que está bañando al continente, que es Donald Trump. Entonces, a partir digamos, de la llegada a la presidencia de Donald Trump, es precisamente que Bukele logra cambiar la Constitución sin que
los Estados Unidos, que suele ser un garante de la democracia, de los procesos, le diga nada. Entonces, ¿verdad? Allí, en mi opinión, esta llegada de Donald Trump, que es una elevación de las ultraderechas, las malas derechas, porque fíjate bien, la llegada de Bukele al poder anula a Arena, porque Arena, que era la derecha, que era el aliado de Estados Unidos, ya no lo es. Arena es insignificante. No le sirve en lo absoluto. Para nada. Y si te fijas, 17 años después de haber dejado el poder, Arena sigue sin ser una opción real de cambio para que la gente vote por la derecha. ¿Por qué? Porque hoy la derecha es Bukele. Entonces ya la gente no quiere a Arena, quiere a Bukele, es la derecha. ¿Podemos afirmar que la gente es de tendencia de derecha naturalmente? Es conservadora. O conservadora. Exactamente. Entonces, mira lo que pasa en Chile. En Chile, Manuel Kast ha desplazado a la derecha de Sebastián Piñera. La tradicional. Sí, correcto. Mira lo que ha pasado en Argentina. Javier Milei ha desplazado a la derecha de Mauricio Macri. Entonces, había unas, por ejemplo, Arena pertenece a una asociación latinoamericana de partidos de derecha. Sí. Entonces, ¿No debería estar ahí? No, ¿cómo no? Lo que te quiero decir es que esa asociación, la ultraderecha, ha dicho ustedes son una derecha aguada. Aquí necesitamos una derecha como Noboa, una derecha como Bukele, una derecha como Milei, una derecha como Kast, una derecha como Trump. ¿Verdad? Entonces, el riesgo de esto es que se cree que esto viene a quedarse, que hemos vuelto a caer en dictaduras o en gobiernos ultraderechistas que viene para quedarse. Pero ya no de carácter militar. No, claro, pero siempre ultra, pero siempre fascistas. O sea, es decir, por ejemplo, durante las dictaduras militares en El Salvador se utilizó un método que se le conoció como el garrote y la zanahoria. Es decir, garroteaban a la oposición, hacían fraudes electorales, evitaban que la oposición ganara algo, pero mantenían un nivel de vida bajo, digamos, de costo de la vida bajo, metían a gente de izquierda a los gobiernos, ¿verdad? Después dijeron, bueno, mire, vamos a dejar que tengan diputados, les vamos a dejar las alcaldías de Santana, San Salvador y San Miguel, allá por el 72. Entonces, se dieron cuenta que no podían tener el poder total. Bukele no ha llegado a esa conciencia política de que él quiere todo, concentrarlo todo, ¿verdad? Mandar todo, y que la oposición no tenga en lo absoluto ningún espacio. Entonces, él todavía no ha llegado a esa parte que... ¿Y va a llegar? Claro, porque él se va a quedar en el poder, no sabemos hasta cuándo, pero entonces va a tener que ir cediendo en la medida que pase lo que siempre pasa. ¿Por qué los pobres votan por la derecha? Los pobres votan por la derecha porque dicen, este es rico, este nos va a dar trabajo. Además es rico, no tiene por qué robar. En muchos casos ya vimos que entonces, es así, el salvadoreño padece del síndrome de Doña Florinda. Es decir, ya lo hemos dicho a lo largo de este año en tu espacio, vive en el mismo mesón que la chusma, no se mete, dice ella, con la chusma, pero ella también es chusma. Pero ella se siente, a pesar que vive con la chusma y es chusma, se siente arriba de la chusma. Entonces, el pobre de derecha vota por candidatos como Milei, Kast, Bukele, porque les ofrecen, porque les demuestran que ellos van a resolver el problema de la pobreza. Y como ya viste, Trump tiene ahorita una desaprobación en su gestión económica de un 58%. ¿Es algo característico de los presidentes de derecha en América Latina? De ultraderecha. Bueno, también de toda América. De ultraderecha. De ultraderecha. Porque la derecha de Arena, la derecha de Macri, la derecha de Piñera, la derecha del PAN en México, ¿verdad? Los demócratas, que son derecha, suelen ser más respetuosos de las leyes, del sistema, que es lo que ha cansado a la gente. Porque en un sistema democrático, el presidente te puede decir, mire, es que yo capturo a los mareros, quienes lo dejan libre son los jueces. Y yo no puedo mandar al órgano judicial porque hay independencia de poderes. Pero la gente lo que quiere es un presidente que pacte con los mareros, que los meta presos, que controle al órgano judicial, que controle a los diputados, que controle a todo el mundo,
porque necesitamos garrote. Porque ha llegado un desorden tal que cuando hay crisis, y esto está científicamente comprobado a través de la psicología, cuando hay crisis, la gente tiende políticamente a derechizarse. Porque frente a la crisis y los derechos humanos, la gente sabe que los únicos que son capaces ¿De solucionar? de pasar encima de los derechos humanos es la derecha, no es la izquierda. Y lo que tenés ahorita es una desesperación económica de la gente que creen que ese autoritarismo, que esa mano dura, que así como resolvió el pacto con las pandillas, así va a resolver el problema económico. La gran sorpresa que va a haber al final, cuando este pico ultraderechista comience a bajar, y que va a comenzar a bajar en noviembre del otro año. Hasta final del otro año. Correcto. ¿Por qué? Porque son las elecciones en Estados Unidos. Y entonces son las elecciones de medio tiempo, donde se va a renovar la Cámara de Representantes y el Senado, es decir, el órgano legislativo de los Estados Unidos. Si los republicanos pierden el control de ambas cámaras y la ganan los demócratas, lo primero que van a hacer los demócratas es amarrar a Trump, si no es que destituirlo. Porque Trump, en un año de presidencia, que va a cumplir el 20 de enero, ha duplicado su patrimonio personal. Su fortuna ha aumentado 3.000 millones de dólares. No le ha ido mal. Y eso lo ha hecho desde la presidencia. Entonces, nunca un presidente en la historia de los Estados Unidos, y que el próximo año Estados Unidos cumple 250 años de existencia, nunca un presidente se había enriquecido tanto durante su presidencia. Entonces Donald Trump ha aumentado su patrimonio en 3.000 millones de dólares, mientras la electricidad, contrario a lo que él dice, la electricidad, los huevos, la comida, la vivienda ha aumentado en Estados Unidos. Entonces él fue electo porque él sabía cómo resolver el problema económico, lo dijo durante su campaña. El problema es que no lo ha logrado un año después. El problema es que sus políticas económicas han complicado más la situación. En ese sentido, el problema en Chile, según los chilenos, es la delincuencia. Y Kast ha logrado ganar la elección prometiendo mano dura como Bukele. Pero el problema verdadero en Chile es la situación económica. El problema en Argentina es económico. El problema en El Salvador es económico. Entonces, claro, entonces si estos gobiernos de derecha no logran mejorar la economía de sus países, no les va a quedar más remedio que o irse de la presidencia o hacer lo que está haciendo Bukele. Toda una serie de reformas constitucionales y electorales para garantizar que él nunca vuelva a perder las elecciones. Que eso lo has visto, ¿a dónde? En Nicaragua y en Venezuela. Bueno, con eso nos vamos a ir a la primera pausa comercial. No nos cambie, ya regresamos en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros en este resumen político 2025 junto a Marvin Aguilar. Ya en la primera parte se estaba haciendo un análisis de cuáles son los dos puntos que fueron significativos en este año. Lo primero, la situación de la reforma constitucional, y el segundo punto, el alza de las ultraderechas en todo el continente. Alguien podría mencionar, mire, pero es que el alza de las ultraderechas es necesario, porque ya tuvimos una década donde todo el continente estaba plagado de las izquierdas o del socialismo del siglo XXI, y pues no pudieron solucionar. Entonces, si la izquierda no soluciona, ¿por qué no darle la oportunidad a las derechas a que solucionen lo que los otros no pudieron?
¿Será este pensamiento el que prima en la actualidad, Marvin? Lo que pasa es que hay un hartazgo. O sea, vamos a ver, a la gente le llegó a hartar esa democracia salvadoreña después de la firma de los acuerdos de paz. Que no lograba solucionar algo. Que era de suma cero. El frente bloqueaba Arena, Arena bloqueaba al frente. Y al final el pueblo en medio. Entonces eso les hartó a la gente. Entonces miraban cómo los políticos estaban en esa guerra de suma cero, no resolvían el problema de las pandillas y no resolvían el problema económico. Sí. Entonces, y se hacían cada vez más ricos los ricos. ¿Ha cambiado con Bukele algo? Bueno, lo único que ha cambiado es que él logra un pacto con las pandillas que permite ya reducir a mínimos envidiables el tema de la delincuencia de las pandillas. Pero ¿ha resuelto Bukele el problema que generó las pandillas? Pobreza, desintegración familiar, deserción escolar y falta de trabajo para los jóvenes. No. Eso sigue ahí. Entonces, las causas que generaron las pandillas siguen vigentes. Porque si te fijas, estos son problemas económicos. Sí. Básicamente. Entonces, cuando tú ves la misma encuesta de la Citgal, que es la empresa que trabaja para el gobierno haciendo la encuesta, ¿cuál es el principal problema que mencionan? Es el alto costo de la vida. El segundo, ¿cuál es? La vivienda. Después está en cuarto la salud. Creo que la falta de trabajo es el tercero. Entonces son problemas económicos. Ahí están. Entonces, en ese sentido, el verdadero voto duro de Bukele es el 30%. ¿Verdad? Que son los que ves que defienden, atacan y es el voto militante. Que coincide con la encuesta que la misma Citgal habla que Nuevas Ideas tiene un 28%, 29% de aprobación. Sigue siendo alto porque los otros partidos, el frente llega a 5. Sí. O sea que sigue siendo alto. En ese sentido, Bukele sabe, y si te fijas, nunca se revela cuánto es la aceptación de los diputados, cuánto es la aceptación de los alcaldes. Y no es que no lo sepan ellos, lo que pasa es que no lo dicen. Esa información la ocultan. Porque claro, quieren celebrar que Bukele dice, tiene el 80, el 90, el 1000%, pero no es lo mismo con los diputados y los alcaldes. Por eso no lo celebran. Entonces, porque la gente quiere votar por Bukele para presidente. Sí, pero no quiere votar por sus alcaldes. No quiere votar por sus diputados. Y por eso hace la reforma constitucional de eliminar de un plumazo una votación popular, que en qué parte de la ley faculta a la Asamblea Legislativa para anular una elección. Porque lo que hicieron fue anular la elección del 2024, que él fue electo para 5 años, y lo pasan el periodo a 3. Es que la gente cuando votó por Bukele, la segunda vez, votó para 5 años. Sí. No le dijeron va a ser para 3. Entonces, ¿quién es el que tiene la capacidad de anular una decisión soberana? La Corte. La Asamblea, la Corte. No, es que es decisión del pueblo. Lo que hay que hacer es otra elección para, ¿verdad?, ratificar 6 años el nuevo periodo. Entonces, lo legal era que aumentara 6 años el periodo, sí, pero a partir del 2029, ¿verdad?, que tenía que ser la otra elección presidencial, porque él fue electo para 5 años. Pero ¿por qué no lo hacen así? Porque si van a elecciones el 2027, sus diputados y sus alcaldes, él puede perder el control legislativo. Entonces él está diseñando con el Tribunal Supremo Electoral, con complicidad de los partidos políticos, con complicidad del órgano judicial y la Asamblea Legislativa, y con el silencio de la gente que no quiere meterse a opinar de política porque es mejor hablar de la vía navideña. Entonces está armando una estructura para ganar él siempre las elecciones. O sea, Bukele no va a volver a perder las elecciones. No puede. Aunque las pierda, no las va a perder. Nunca. A ver, explíquele eso, Marvin. Aunque las pierda, no las va a perder. ¿Cómo es eso? Porque el día que Bukele pierda poder,
ese día va a tener que ser juzgado. ¿Por qué? Por los 466 muertos en las cárceles, por la muerte de Alejandro Meizo, por el pacto con las pandillas, por el manejo del dinero público, porque el régimen de excepción, ¿sabes qué le permite a Bukele? Hacer compras sin dar cuentas. Y ya lleva 3 años haciendo eso. Y no quiere dar cuentas. ¿Cuánto es lo que ha prestado? 13,000 millones de dólares. Es que mira, solo en el ramo de salud en estos 6 años, él ha tenido como 12,000 millones en presupuesto. Cuando ves el Seguro Social y ves el Ministerio de Salud. Sí. Y con todo ese dinero no ha podido mejorar el sistema de salud. Con todo ese pisto, vea, no ha podido hacer que no falten tratamientos de insuficiencia renal, que ese es un gran problema para el país. Con ese dinero no ha podido, porque aparece como cuarto problema para la gente. A pesar de toda la campaña y todo lo que ha gastado con la aplicación Doctor SB, es el cuarto problema. La gente no ve solución en el tema de salud. Entonces, explícame eso. Entonces, esa situación, él no quiere dar explicaciones de eso nunca. Entonces, la única manera en la que él nunca va a dar explicaciones ni ser procesado y va a mantener que es rey en X, en TikTok, en YouTube y en Instagram, ¿verdad? Que él es en toda América Latina no hay presidente que se le iguale a él en digamos, la popularidad digital que tiene. Entonces, ¿por qué logra él todo eso? Por el gran gasto que saca de fondos públicos, que es una factura para mantener esa infraestructura digital 724, que va de 30,000 a 100,000 dólares mensuales te puede costar eso. Entonces, ¿y eso quién lo paga? Lo paga el Estado, lo paga de fondos públicos. Él no crea vos que está pagando, como se llama, de su bolsa, ser el presidente más popular en redes. Entonces, el tema del Bitcoin, ¿verdad? Entonces, él va a tener que explicar todo eso. Entonces, no te resiste ningún funcionario de Bukele explicar todo el mal manejo que es evidente. Por ejemplo, yo miraba un corto de una entrevista que hace Carolina Recinos con Moisés Urbina. Y Moisés Urbina, que navega con bandera de poco inteligente, ¿va? Cuando entrevista a los funcionarios de gobierno, le enreda. Porque ¿cómo va a explicar o justificar Carolina Recinos las compras durante la pandemia, que por eso la metió Estados Unidos en la lista Magnitsky? ¿Cómo va a explicar ella que siga de comisionada presidencial cuando usó su poder para darle una beca a su nuera y fue condenada y ha tenido que pagar una multa y ha tenido que devolver los 25,000 dólares? A propósito de que durante este año les agarró que yo me había enriquecido por dinero del Estado en mi beca. En mi caso, no vas a encontrar ninguna erogación de fondos públicos para mi universidad en Moscú, ni mi estadía en Moscú, que fue lo que hizo la comisionada presidencial. Tanto que han hablado de mi beca. Sí. Pero no lo vas a encontrar, porque si así fuera, ya me hubieran hecho devolverlo. Como lo hicieron con ella, que tuvo que devolver 25,000 dólares. Y le dio un crédito en Bandesal a su hermana para poner un cafetín en el Ministerio de Hacienda. Y su hermano trabajaba ahí en Bandesal. Entonces, ¿te fijas? Entonces, solo te estoy hablando de un caso que ella misma lo ha aceptado. Y ahí sigue de funcionaria. Su esposo embajador. Su otro hijo metido en un negocio con una bailarina checa. Siempre haciendo negocios con el Estado. Entonces, es decir, es una situación que ese es un casito. El tema de Osiris Luna con la liberación del CROC,
con la no liberación de un montón de gente con orden de libertad, con la liberación del Charlie. O sea, es decir, es una cuestión con la llegada de pandilleros a la cárcel, guiados por él. Entonces, es decir, hay una situación que el gobierno, si lo sentás a uno por uno a explicar, van a tener problemas de coherencia, van a tener problemas de justificación, van a tener que apuñalarse entre ellos. Entonces, hay un refrán español de dejar todo atado y bien atado, sin cabos sueltos, ¿verdad? Para que así el tamal no pueda, digamos, desenvolverse y desparramar todo lo que hasta ahora se ha hecho. Entonces, Bukele, entre más tiempo esté en el poder, más delito va a haber cometido, más promesas va a haber incumplido, más va a meter al país en una situación financiera que va a llegar un momento que ni las pensiones va a poder pagar. Entonces allí va a venir la reflexión, me imagino yo, de ese 30% que todavía lo defiende, de que quizás darle todo el poder a una sola persona no es la salida. Manuel Kast, que se vendió con la bandera de Bukele, de mano dura en Chile, que ha ganado hoy en diciembre la presidencia en Chile, mira lo que hicieron los chilenos. El Senado no lo controla. Pero aquí Bukele controla todo y nadie le puede decir nada. Entonces, no es esa la salida. Pero la gente va a tener que darse cuenta. ¿Cuándo? Eso, pues, después de la pausa, porque tienes que hacer pausa, eso lo podemos ver, digamos, después de la pausa. Bueno, con eso nos vamos al corte comercial. Regresamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros en Criterios, donde seguimos analizando la situación política en este 2025, no solo de El Salvador, sino también en el contexto latinoamericano, porque de una u otra manera hay influencia, de una u otra manera hay un impacto. Marvin, antes de ceder la palabra, también hubo algo del bloque anterior que la gente podría estarse preguntando, y dice, la gente quiere votar por el presidente Bukele, pero la gente no está dispuesta a votar ni por los diputados ni por los alcaldes. Podría preguntarse usted cuál es la raíz de que por el presidente sí, pero por los demás que son de su partido, no. El ser humano le cuesta reconocer que se ha equivocado. Fíjate que mucha gente cree que una persona inteligente es la que logra hacer buenas conclusiones, análisis, la que usa la neocórtex, que es la lógica y la razón. Pero en realidad, la persona inteligente es la que es capaz de cuestionarse su manera de pensar y corregirla. El chimpancé, que es 97% afín a nosotros genéticamente, es más fácil para él cambiar de opinión. Nos cuesta más a los humanos. Entonces la gente culpa a los diputados y a los alcaldes de la ausencia de obras, porque la gente no quiere hacer la relación de que los diputados y los alcaldes lo único que hacen es obedecer al presidente. Entonces la gente dice, el presidente es bueno, pero la gente que lo rodea es malo. Hay una tendencia al presidencialismo que está derivada de la mentalidad de esclavo, de súbdito del rey de España que tuvimos por 300 años.
Entonces la gente siempre tiende a santificar al presidente, a exculparlo. Mira Honduras, cómo han pasado de fuera Juan Orlando a darle el poder otra vez Al partido. al partido de Juan Orlando Hernández. ¿Te fijas? Sí. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque tenemos en el caso de Centroamérica, un grado de escolaridad bien bajo. Si te fijas, Estados Unidos ha tardado 1 año en darse cuenta que cometieron un error de haber votado por Donald Trump. Y este año 2025 ha sido interesante porque de las grandes elecciones que han habido, todas las ha perdido el Partido Republicano. Perdieron la gobernación de New Jersey, Sí. y perdieron la de Virginia, que la tenían, y la perdieron. Perdieron la ciudad de Miami. 30 años que no perdían los republicanos. Perdieron estados clave. Perdieron en Nueva York. Perdieron en California la propuesta de quitarle 5 congresistas a los republicanos. ¿Verdad? Entonces, perdieron Minneapolis. Allá en realidad los 2 candidatos eran 2 demócratas que estaban peleándose la alcaldía. Entonces, si te fijas, han perdido elecciones claves. Y vienen las elecciones de noviembre del próximo año, en las que, o 2026, Sí. donde todo indica hasta ahora que los republicanos van a perder el control del Congreso. Ahí van a amarrar a Trump. Trump va a tener que dar marcha atrás en muchas cosas. Las encuestas dicen que él tiene los índices de popularidad más bajos, 30%. Apenas. Sí. Entonces, si te fijas, han tardado 1 año los estadounidenses en rectificar de que darle el poder total a una persona no es correcto. Y más cuando se equivoca constantemente. Querían que hubiera un orden migratorio, sí, pero no de esa forma. Entonces, en El Salvador, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta? Bukele va a ganar esta elección, toda la estructura está pensada para que él vuelva a quedar con todos los mismos diputados y los mismos alcaldes. A pesar de que él haya dicho que habló con su esposa que no iba para un tercer periodo. Pues sí, lo que sucede es que no puede dejar el poder, porque entonces te cae todo. Si Bukele se va del poder, nos vamos a dar cuenta que el rey está desnudo. En Estados Unidos ya se dieron cuenta que el rey está desnudo, que no es lo que él dice que es, que no tiene la capacidad de resolver el problema económico que fue por el que lo eligieron, que se vio obligado a mentir. Fíjate, de los creadores de 1000 días sin homicidios, llega a los Estados Unidos. Aquí no ha pasado en 1 año ningún ilegal por la frontera, dice Trump. 0 inmigrantes ilegales en la frontera. Él dio un discurso hace unos días. ¿Y él se lo cree? Él lo cree, pero la gente a su alrededor se burla de eso. Entonces, porque el punto sería, si no ha pasado ningún migrante, porque él dice que desde que él llegó a la presidencia, 0 ilegales han pasado por la frontera sur de los Estados Unidos. Significa que tampoco pasa la droga. O sí pasa la droga y los migrantes no. ¿O cómo? ¿Ves? El punto es que en Estados Unidos Trump le habla a su 30%, que es un grupo de gente con bajo nivel escolar. Sí. Pero la gran mayoría entiende que está mintiendo. ¿Y por qué no funciona por mucho tiempo en Estados Unidos el discurso de odio, el discurso racista, el discurso xenofóbico, el discurso demagógico y mentiroso de Trump? Porque Estados Unidos es una sociedad que permite que si vos trabajás, que si sos profesional, que si te va bien en un negocio, si lo pones, si sos empresario, emprendedor, sobrevivís. Entonces, en El Salvador, la gente se admira porque una bolsa de mangos o jocotes vale $7. Sí. Y con razón, ¿verdad? Porque ellos pagan $1 o $2. Bueno, el señor que vende mangos aquí cerca del canal vale $2.50 la bolsa de mangos, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, ¿te imaginas si él un día nos dijera que vale $7?
ya no se lo compramos. Por eso es que impresiona, no pero ese resentimiento de que la gente no puede tener casa, ¿verdad? De que la gente tiene un teléfono pero lo anda sin saldo, de que gana 400, 500 dólares, eso te va generando en el país un resentimiento que dura más que el resentimiento en Estados Unidos, ¿verdad? Y eso en El Salvador es más difícil superarlo. El resentimiento es más grande y es este grupo de resentidos los que creen que Bukele va a solucionar el problema. Porque Bukele se vende como del pueblo, él hace por el pueblo lo pide. Pero fíjate bien, sus funcionarios, cada vez que pueden, compran casas donde viven los ricos, no donde vive el pueblo, porque ellos hayan vivido toda su vida. La diputada esta que vivía en Sacamil, hoy que pudo sacar un crédito con el banco hipotecario, va y compra una casa en una residencial de la colonia Escalón. El otro presidente del Banco Central de Reserva vivía en San Martín, ¿no? Y va y compra apartamento en la zona rosa. El diputado Caleb Navarro tenía también una casita del Fondo Social en San Martín. Y hoy que el diputado compra un apartamento de alta gama de $240,000 con un préstamo que le hace el banco hipotecario. Entonces, ellos que dicen, ¿verdad?, que eran o son del 97%, quieren vivir como el 3%. Entonces, no van a solucionarte el problema económico, no lo están solucionando. Entonces, eso va a tardar mucho tiempo para que el salvadoreño reconozca que los alcaldes son malos, que los diputados son malos, de utilizar su posición política para conseguir créditos, para comprarse propiedades. A mí me preocuparía que me acusaran de que yo recibía $14,000 bajo de agua y que salgo a decir que que después que sí, pero que eran 8,000 y que sigo sin explicar cómo me gasto esos 8,000, ¿verdad? Sí. Y cuando vas viendo, todos andan con propiedades y viven con un nivel de vida que no les alcanzaría, que primero que nunca lo han tenido y que hoy, ¿cómo lo mantienen? Sí, claro. A mí me preocuparía que me acusaran lo de Carolina Resino, que agarré $25,000 de fondos del Estado para mi beca, ¿verdad? Pero de eso no me van a acusar, ¿me comprendes? Entonces, ¿van a seguirse burlando este año 2026? Sí, pero eso es estar teniendo patadas de ahogado, porque no están atacándome a mí, no están resolviendo el problema económico, que es lo que los va a hundir. Y todo comienza, mucha gente está alegre, ¿verdad?, porque está el pico ultraderechista, ¿sí? Pero comenzará a caer en noviembre del 2026. Hubo un pico de izquierda, ¿te acordás? Que hasta Honduras, que nunca había sido de izquierda, fue de izquierda. Totalmente. Y hoy ya no va. Hoy ya vas a ver cómo hoy que llega la derecha va a perseguir al hermano del expresidente, al cuñado de la presidenta Xiomara Castro, porque salió involucrado en temas de narcotráfico. Entonces, es decir, las alzas de ultraderecha y de izquierda van y vienen, porque lo que tenés que hacer es resolver el problema económico. Ahí falló la izquierda y ahí va a fallar esta ultraderecha, que en realidad el problema fue haberle dado el poder total a una sola persona. ¿Cuándo va a pasar eso? 2030, cuando él ya lleve 10 años o más sin resolver el problema económico, complicadas más las finanzas del Estado, porque no le va a alcanzar la recaudación fiscal, y cuando los demócratas retomen poder en Estados Unidos, que eso pasa, se supone, el otro año. Así nos vamos a la siguiente pausa comercial. No nos cambie, volvemos en Criterios. Ya en los bloques anteriores
ya se habló, se analizó del fortalecimiento de las ultraderechas, ya se habló sobre cómo se ha consolidado el poder en El Salvador, pero también hay que hablar de qué es lo que hizo la oposición en este 2025. De alguna pequeña manera se fortaleció, se estancó, retrocedió, incluso, o sea, ¿cómo está terminando el año? ¿Están dando una cara mínimamente decente? Por favor, Marvin. Yo creo que en El Salvador la oposición son dos partidos de derecha y un partido de izquierda. Vamos y Arena son de derecha. Pero ahí se pasan agarrando. Sí, pero Bukele es la ultraderecha. Entonces, el discurso de derecha se lo ha robado Bukele. Entonces, los partidos de derecha, Arena y Vamos, tienen que plantear un discurso diferente al de Bukele, pero sin caer en la izquierda. ¿Verdad? A Kast le tomó 10 años. Hay un libro muy interesante que se llama Kast, la ultraderecha a la chilena. Manuel Kast pasó del 8% y de que era la burla de la derecha chilena a ganar el domingo pasado con el 58%. ¿Cómo fue que Manuel Kast pasó del 8 al 50 puntos? Sí. Te va a sorprender lo que ¿De dónde los obtuvo? ¿Cómo? Haciendo lo que el Chino Flores está haciendo, fíjate. ¿Perdón? ¿Te has fijado cómo se rían de Manuel Flores? Sí. Así se reían de Manuel Kast. Exactamente lo mismo. Entonces, y mira lo que hace la izquierda. Le pone a un... Es que, vamos a ver, Manuel Kast es hijo, me refiero político, de la dictadura de Pinochet, porque él viene de un partido que se llamó la UDI. La UDI es el partido heredero de Pinochet. Termina el pinochetismo y crea esa derecha, la UDI. Se llamaba Jaime Hernández, que lo matan al líder, y Jaime Hernández había sido el arquitecto de la constitución de Pinochet. Termina la era Pinochet y él funda un partido, sí, que van a ser los herederos de Pinochet. Ahí entra Manuel Kast, de joven, pero se sale de la UDI y funda el Partido Republicano, ultraderecha, reivindicando el discurso de Pinochet. Y por eso se reían de él. 8%. Hoy ha ganado con el 58%. Y aún así no ha ganado el Senado. O sea que va a tener controles, ¿verdad? Sí. Entonces, el problema de Vamos y Arena es que es la derecha. Pero aquí la derecha es Bukele. Entonces el reto que tienen ellos es ¿qué derecha son? ¿Cuál va a ser el discurso de derecha? Y queda el FMLN. Yo no sé si el FMLN va a lograr hacer una remontada para llegar al poder. ¿No es mejor otro partido de izquierda que no, por eso te digo, no sé, pero el discurso futuro aquí no es la ultraderecha, porque ese es Bukele. Entonces necesitas un discurso de izquierda. Entonces aquí lo que se va a imponer va a ser el discurso de izquierda. O si querés, los sectores progresistas. El error y que favoreció a Kast es que mira quién lanza la izquierda de candidato. A la señora Jara, muy buena candidata, pero del Partido Comunista. Entonces pones a una comunista frente al ultraderechista. Claro, le ganó solventemente, es decir, le gana por no sé si 20 puntos o 15 puntos, algo así. Sí, sí. O sea, Kast ha ganado solventemente. Después de venir siendo el político del que se reían todos. Entonces, ¿y cuánto tardó? 10 años. 10 años. Fue candidato 3 veces. Y finalmente llegó. Algo así como Andrés Manuel López Obrador, que siempre era candidato. Por ejemplo, si te fijas. Entonces, yo lo que entiendo es que la izquierda tiene que hablar como izquierda.
Y eso es lo que tiene que construirse aquí. O sea, tienen que quitarse el miedo, creo yo, a hablar, a construir un discurso de izquierda. ¿Será el FMLN el que lo va a construir? O como vos decías, ¿será otra opción nueva? No sé. Pero el discurso de izquierda es el que mantiene vivo al bloque opositor. Ahora bien, ¿cómo se debe de enfrentar a Bukele? ¿Cómo se debe de enfrentar esa ultraderecha? Yo retomaría, fíjate, a un filósofo católico, Jacques Maritain, que él habla de la fraternidad, habla del humanismo, y recuperaría también lo universal, no la universalización, que es distinto, pero sí el pensamiento universal y la fraternidad para contrarrestar esta ultraderecha que se ha posesionado en, en América Latina y en el caso de El Salvador. Entonces, porque hay algo que yo estoy convencido cuando escucho a Milei, a Bukele, a Kast, a Trump, al presidente Paz en Bolivia, lo que acaba de anunciar, y a Noboa, que ya sufrió una derrota porque quiere cambiar la constitución, tiene que hacer un referéndum y perdió. Se queda la constitución de Correa. Hay algo en lo que fallan todos ellos. Kast todavía no ha llegado al poder, pero toda esta derecha es corrupta. ¿Toda? Toda. ¿Cómo explicas el aumento del patrimonio de 3.000 millones de Donald Trump? Y no rinde cuentas. Pues sí, no quiere. La corrupción de Javier Milei y su hermana, con la criptomoneda Libra y con la coima, la mordida del 3%. Noboa, su familia y empresas involucradas en el narcotráfico. Entonces, toda esta derecha está involucrada. Uribe en Colombia, condenado por violaciones a los derechos humanos, por la matazón que hizo con los positivos falsos. O sea, es una derecha que no resuelve el problema económico y que además es corrupta. La gente pobre vota por la derecha porque, ya te dije, porque creen que van a conseguir que el país salga de la pobreza y vas a ayudar a los pobres a salir de la pobreza, pero no lo hacen y además terminan en escandalosos casos de corrupción. Entonces, ¿qué son? Entonces, y la izquierda tiene que entender que tiene que aprender a solucionar el problema económico. Como China. Sí. China es el ejemplo de que no es tan cierto que el comunismo genera pobreza. Porque ese comunismo chino, tomando elementos del capitalismo, ha sacado a 900 millones de personas de la pobreza y está a punto de convertirse la primera potencia. En la primera potencia del mundo, desde el comunismo. El punto es este entonces. ¿Por qué si vemos no va a haber una invasión de Trump a Venezuela? Es porque hay dos países que le han dicho que no lo puede hacer. China y Rusia. Entonces, si te fijas, la situación es que el discurso de izquierda, como el discurso de derecha, es legítimo, es válido. ¿Verdad? Lo que sucede es que no tienen que ser ladrones, no tienen que quedarse en el poder para siempre, tienen que ayudarle a la gente a salir de la pobreza, concentrarse en eso, no en enriquecerse. Y en América Latina lo que ha fallado es que derecha e izquierda no logran entender cómo sacarnos de la pobreza. Gabriel García Márquez lo refleja muy bien en 100 años de soledad, cuando Buendía, que era liberal, quita del poder de Macondo a los conservadores y deja a su hermano, y su hermano se vuelve más loco que los conservadores que terminan fusilándolo. Es una historia, ¿no? Macondo. Sí. Somos Macondo. Entonces tenemos que romper con ese ciclo. Por eso es que a mí me preocupa que Bukele reprima a la oposición, que Bukele
coapte todos los órganos del Estado. Porque eso no es nuevo, eso es viejo y nunca termina bien. Y generalmente los presidentes que han hecho eso han terminado huyendo y han terminado desprestigiados. Es un ciclo. Amén. Lo estamos volviendo a vivir. Va. Con eso nos vamos a la última pausa comercial. Volvemos en Criterios. Y por ahora no hay tiempo para más, llegamos al final de Criterios, no queremos irnos sin antes despedirnos de Marvin Aguilar y agradecerle por haber estado un año más con nosotros haciendo cada análisis viernes con viernes, o al menos en la mayoría de viernes, ¿no? Sabemos que ha tenido otros compromisos, pero le agradecemos por haber estado aquí este año, Marvin. Y esperamos que el otro también. Bueno, agradecer a la audiencia de Canal 8, a Mix de Medios que produce este programa por darnos el espacio. Yo sé lo complicado que puede ser tener voces como la mía en los espacios, y agradecerle a la audiencia y a ustedes, a Ágape Televisión, que permite estas voces. Y bueno, si todo sale bien, pues vamos a estar el 2026 siempre colaborando con el análisis político. Con muchísimos más análisis y mucha gente. Felices fiestas a todos. Desde luego, y que mucha gente siempre pide a Marvin cada día viernes, así que felices fiestas para usted también, Marvin. Gracias. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerden, el criterio más importante en todo aspecto lo tienen ustedes. Descansen. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.